Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bueno, nuevamente hoy domingo, ¿verdad? Gracias al Señor nos permite llegar hoy al 10 de mayo del 2020 para escuchar su palabra, el consejo del Señor a través de la Biblia, ¿verdad? Para nuestras vidas. Hermanos, bueno, como le digo, Dios los bendiga, ojalá estén todos bien en sus hogares. Hay que continuar adelante, ¿verdad? A pesar de las situaciones que se puedan dar, hay que seguir adelante en la obra del Señor. Y espiritualmente no es para menos, ¿verdad? Hay que ir más bien cada día avanzando y avanzando. Más cuando vemos que la noche está avanzada, como dice ya en Romanos capítulo 3, en el verso número 11. La noche está avanzada, dice la Escritura, y vemos las cosas que se están dando a nivel mundial, y más bien en lugar de nosotros asustarnos o tener incertidumbre o tener duda de lo que pueda suceder, debemos estar contentos, ¿verdad? Porque la venida de Cristo está muy próxima. Este mes todos los líderes mundiales quieren hacer una reunión porque dicen ellos que al final que todos las personas adoran al mismo Dios, nada más que con diferentes nombres, en las diferentes religiones, pero en realidad no es así, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No todas las personas adoran a los mismos dioses. Encontramos, ¿verdad?, que en las religiones, en todas las religiones del mundo, todas las religiones tienen que hacer obras para obtener la salvación, pero en Cristo encontramos algo diferente. Las obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, no sirven de absolutamente nada. Solo Cristo Jesús hizo algo perfecto, y en todas las religiones, ¿verdad?, se tienen que hacer obras y toda clase de ritos religiosos para poder obtener algo, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús es algo diferente, entonces nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con eso, ni pensar que extraño, porque nosotros no estamos participando de ese tipo de reuniones o cosas que se vayan a dar a nivel mundial, ¿verdad? Porque se dice hoy que todas las personas adoran al mismo Dios, nada más que con diferentes nombres, ¿verdad? Y que, bueno, muchas ideas extrañas, ¿verdad? Pero no es así. No todas las personas adoran al mismo Dios. Eso es total y completamente erróneo. Pero bueno, hermanos, debemos estas cosas no deben de asustarnos, ¿verdad? Lo que sucede a nivel mundial, las cosas que se están hablando, de cómo reacomodar la economía a nivel mundial en este momento, que tiene que ser una unificación de economías. Esas cosas no deben de asustarnos de ninguna manera, porque más bien deben de alentarnos a entender que la venida de Cristo está cerca, ¿verdad? Y que día con día, entre más se aproxime la venida de Cristo, más todo tiene que acomodarse para las cosas que se vayan a dar, ¿verdad? Que nosotros no vamos a estar, que es, bueno, la venida del anticristo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que se van a dar. Entonces el mundo se está ya acomodando y la gente busca respuestas, ¿verdad? Y nadie tiene las respuestas, o las respuestas las tiene en la Biblia, de las cosas que están sucediendo. La gente tiene incertidumbre, tiene dudas, ¿verdad?, de lo que pueda darse, y el mundo tiene sus respuestas. Los políticos tienen sus respuestas, las religiones tienen sus respuestas, pero si no son con la Biblia, son erróneas, ¿verdad? Cosas que se están dando que la gente no sabe ni qué hacer, no sabe ni qué pensar, y hay un ambiente así de incertidumbre en las personas, ¿verdad? De las cosas que están sucediendo. Se maneja una histeria colectiva entre todas las personas, ¿verdad? Donde el miedo hoy por hoy es lo que apremia entre las personas, ¿verdad? Y se sabe que una sociedad en miedo, o el miedo mueve las masas. Usted puede mover las masas con miedo. Entonces, aturden a las personas con videos, con noticias, con toda clase de cosas, ¿verdad?, sobre estas cosas que se está dando, ¿verdad? Y lo que hacen es influir miedo y miedo y miedo a las personas, al punto tal que la gente llega a un caos emocional que simplemente no entiende lo que está sucediendo. Y sea lo que sea que esté manejando esto en estos momentos, maneja y controla a las personas, ¿verdad?, de las diferentes maneras. Y es extraño ver cómo se cierran todos los lugares de recreación, ¿verdad? Por ejemplo, playas. Más bien, a la playa se va y lo último que se va a encontrar es una gripe en una playa, ¿verdad? Pero cierran lugares de recreación para que la gente no se despeje su mente y pase solo encerrados en la casa, viendo noticias, viendo videos, viendo toda clase de este tipo de cosas, y lo que tienen es incertidumbre y miedo en sus vidas. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿verdad? De hecho, hoy el tema que vamos a hablar velando en medio de los tiempos, ¿verdad? ¿Por qué velando en medio de los tiempos? Porque necesitamos como creyentes entender que estamos siendo bombardeados, atacados por el enemigo, pero tal vez sin percibirlo, ¿verdad? Porque en estos momentos Satanás pasa desapercibido. En realidad usted y yo no podemos decir que esto es un ataque del diablo, pero si empezamos a ver y a notar cómo está actuando el mundo, ¿verdad?, cómo se están dando los ataques espiritualmente, en cuanto al tema de que hoy por hoy, por ejemplo, las iglesias están cerradas. Si usted se mete al Facebook, por ejemplo, solo hay ataques contra las iglesias, ¿verdad? Y muchas cosas hoy se dan.
Entonces, a la iglesia estar cerrada, las verdaderas iglesias, ¿verdad? No cualquier otra iglesia, las verdaderas iglesias estar cerradas, nosotros como creyentes estamos en los hogares y se escuchan esas frases hoy por hoy, y las he visto, las he leído, las he escuchado. La gente dice, no es tan necesario congregarse, nos estamos dando cuenta que en nuestras casas podemos hacer cultos y al final de cuentas cada uno de nosotros somos la iglesia, no es tan necesario congregarse. Otros dicen que para qué las iglesias, si al final de cuentas la iglesia es, o el templo es un lugar ahí, y que nosotros, cada uno de nosotros podemos estar en la casa y podemos alimentarnos nosotros mismos. Y se empiezan a escuchar este tipo de frases, ¿verdad? Y no solamente se escuchan en los incrédulos, sino hasta ya los creyentes empiezan de repente a decir, no es tan necesario todos los cultos, si al final de cuentas yo en mi casa puedo alimentarme por medio del video de YouTube, ¿verdad? Y la Biblia. Entonces, hay un bombardeo espiritual, ¿verdad? En el cual usted y yo debemos de estar velando. Sí es necesario congregarse, por supuesto que es necesario. Es necesario para un creyente congregarse. ¿Por qué? Porque le da un sentido de pertenencia, porque en la iglesia somos exhortados, porque podemos ir a alabar a Dios, porque escuchamos a un hermano dando acciones de gracias, porque ahí nos mantenemos calientes, ¿verdad? En el momento que salimos de la iglesia más o menos nos enfriamos. Entonces sí es necesario congregarse. Entonces necesitamos velar en medio de los tiempos, por las situaciones que está dando. Pablo le aconsejaba a Timoteo que tuviera cuidado de él mismo. Dice la escritura en 1 Timoteo 4:16. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un ambiente emocional, político y económico terrible, ¿verdad? Fluctuante, está moviéndose de repente, las emociones están al límite, ¿verdad? Las cosas que se están dando están afectando nuestra forma hasta de pensar, ¿verdad? O de hacer las cosas y de repente empiezan a meterse cosas como duda, como incertidumbre en nuestras vidas, falta de fe, y eso nos va a desmotivar, nos va a desanimar. Vamos a perder la fe en el Señor, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de esas cosas. Dice la escritura ya en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso número 16, dice el verso 14, Pablo le decía, no descuides el don que hay en ti. Por razón, porque como creyentes podríamos de repente descuidar nuestra vida espiritual, y le decía, no descuides el don que hay en ti. Dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué razón Timoteo tenía que tener cuidado de sí mismo y de la doctrina? Porque uno como ser humano, como dice ya en Proverbios capítulo 3, en el verso número 1, vamos a leerlo, se podría olvidar de Dios, se podría olvidar de las cosas del Señor. Ahora, por supuesto que podría uno cumplir las cosas espirituales, por ejemplo, ir a la iglesia, pero realmente no con una relación verdadera. Entonces necesitamos velar en medio de los tiempos, porque esta situación que se está dando, ya llevamos mes y medio, 2 meses de no estar congregándonos, y esto podría enfriarnos a nosotros espiritualmente, y ya cuando vaya que otra vez volver a congregarnos, de repente ya no vayamos a querer ir a la iglesia, porque ya nos estamos acostumbrando a este estilo de vida, ¿verdad? Que es un estilo de vida diferente a lo que se venía dando, ¿verdad? Que era ir a la iglesia, que era hacer la obra del Señor, o de repente hasta ya vamos a llegar al punto tal que nos vamos a enfriar, que ya ni siquiera vamos a ver la vida espiritual necesaria, y vamos a seguir por la vida ahí, a lo que caiga, ¿verdad? Dice la escritura en Proverbios capítulo 3, en el verso número 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Por razón, porque se podría uno olvidar de la ley del Señor. Dice ya en Deuteronomio capítulo 8 que el Señor le advertía a Israel que cuidado, en el verso número 11 en adelante, cuidado se olvidaban de él y de los mandamientos. ¿Por qué? Porque no sea que empiece a crecer económicamente o empiece a irle bien en la vida y se olvide quién es Dios. Bueno, en el caso de nosotros es diferente. El sentido acá es que no estamos yendo a la iglesia, ¿verdad? Por especificaciones que se están dando, ¿verdad? Por situaciones que se están dando, y esto podría afectar nuestra vida espiritual. Y si necesitamos en medio de los tiempos estar más alertas, más fuertes, más animados espiritualmente, pero en la casa, eso es lo difícil, en la casa. Entonces en la casa nadie se da cuenta si yo leo la Biblia, en la casa nadie se da cuenta si yo oro, en la casa nadie se da cuenta si yo estoy viendo por lo menos los videos, y si yo eso no lo hago durante la semana, mi vida espiritual, ¿qué va a pasar? En cuestión de un mes, mes y medio, voy a estar total y completamente en bancarrota espiritual. Entonces por eso es que hay que velar en medio de los tiempos. Y dice la escritura también allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso número 15, Pablo le aconsejaba a la iglesia de Tesalónica. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso número 15, dice, así que hermanos míos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Entonces Pablo le aconsejaba a la iglesia de Tesalónica, estad firmes y retened la doctrina, ¿verdad? Porque podría uno caer de la firmeza. Dice la Biblia que mire que el que piensa estar firme que no caiga, ¿verdad? Entonces tal vez de repente a causa de las situaciones que se estén dando, o no sé,
podemos en verdad la duda empezar a llenar nuestros corazones, el miedo llenar nuestros corazones y empezar nuestra fe a debilitarse a tal punto en el que ya no nos da pereza tener un compañerismo con el Señor, ¿verdad? Nos da pereza orar, ya nos da pereza leer la Biblia, nos desanimamos, nos llenamos de incertidumbre, nos llenamos de amargura a causa de las situaciones que están dando y empezamos a quejarnos en contra del Señor. Entonces hay que tener cuidado de esas cosas. Pero antes de continuar vamos a orar en esta mañana, bueno, para mí es mañana, ¿verdad? Que tengo que grabar el video, para ustedes va a ser en la tarde que lo van a ver. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día, porque has sido bueno y fiel, Señor, y porque hasta aquí nos has sostenido, nos has ayudado, nos has motivado. Te agradecemos por el grupo de hermanos, Señor, que hoy escucha tu palabra. Bendícelo, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre bendito, realmente a permanecer fieles, animados, firmes en medio de los tiempos. Porque realmente te necesitamos, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada. Sabemos, Padre Celestial, que sin ti, Padre bendito, no podemos hacer nada, por lo cual te rogamos que el día de hoy hables a través de tu palabra, Señor, que llenes nuestros corazones de motivación, de confianza, de fe, Padre Celestial, porque solo tu palabra lo puede hacer, Señor, y te reconocemos, Señor, y sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu hoy hable a través de mí, Señor, y que tu Santo Espíritu también guíe a los hermanos, Señor, por medio de tu palabra, Padre Celestial. Bendícenos a cada uno, a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, velando en medio de los tiempos, en los tiempos que nos encontramos hoy, ¿verdad? En los tiempos que nos encontramos hoy no eran los mismos tiempos de hace 2 o 3 meses atrás. Hoy por hoy estamos luchando contra cosas diferentes, cosas desconocidas. Por ejemplo, algo de lo que estamos luchando hoy es que tenemos más tiempo, por ejemplo. Entonces, como puede ser una ventaja, también puede ser una desventaja para nuestras vidas. Otra de las cosas que estamos luchando hoy es que no estamos yendo a la congregación. Entonces, es una desventaja. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia nos mantenemos animados. Entonces, las luchas que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? No son las luchas que teníamos hace 2 o 3 meses atrás. Hoy estamos luchando contra el miedo, contra la duda, contra la incertidumbre, con todas las cosas que el mundo nos está bombardeando, ¿verdad? Contra las frases que la gente comenta, contra las noticias que la gente dice, con los videos que uno puede ver, ¿verdad? Contra las cosas que la política se manifiesta. Entonces hay una lucha contra muchas cosas diferentes que de repente no eran las cosas que hace 2 o 3 meses estábamos viendo. Entonces necesitamos velar en medio de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque entre más se acerque la venida de Cristo, entre más se acerque ya el momento final de esto que está sucediendo, ¿verdad? Y cuando nosotros tengamos que ir con el Señor, cada vez vamos a ver de repente cosas diferentes que nunca hemos visto, ¿verdad? Nunca hemos visto. Y eso va a venir a un fortalecimiento espiritual de mi vida, a entender que ya viene Cristo, yo necesito fortalecerme, o a una decaída espiritual. Entonces, por eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en Lucas 18, ¿verdad? El Señor preguntaba, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y ahora uno puede ir entendiendo eso, ¿verdad? La fe, hoy por hoy, está decayendo en muchos de nosotros como los creyentes. ¿Por qué razón? Porque de repente ya no estamos leyendo la Biblia, de repente ya no estamos orando, ya no nos estamos congregando, ya no está alguien recordándonos y diciendo, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. El mantenernos sirviendo en la iglesia, eso nos mantenía a nosotros motivados y animados y con ganas de seguir adelante. Pero ya hoy no podemos servir, ¿verdad? Como lo hacíamos antes. Entonces eso está viniendo a decaer nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos fortalecer esa parte, velar en medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha espiritual, no es una lucha carnal. Como punto número 1, estamos viendo los ataques del enemigo. Como punto número 1, como le dije, Satanás pasa desapercibido en medio de los tiempos. Usted y yo no podríamos decir que esto es un ataque del diablo, pero ¿cómo lo sabemos, verdad? Dice la escritura ya en Efesios capítulo 6, en el verso número 2, cada uno de nosotros necesitamos entender, ¿verdad?, que las cosas suceden, pero no tenemos lucha contra personas, ¿verdad? No son luchas contra políticos, no son luchas contra países, no son luchas contra religiones, sino que nuestra lucha no es carnal, sino que es espiritual. Y al ser una lucha espiritual, usted y yo no podemos ver contra qué estamos luchando. Entonces se hace más difícil la lucha, dice la Biblia en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carnes y contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, dice la escritura, de las tinieblas de este siglo, y dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es una lucha diferente, es una lucha en la cual usted y yo no podemos percibir y no podemos ver, es algo que usted y yo no podemos ver en ninguna manera.
Ahora vamos a ver un ejemplo más adelante allá en Segunda de Reyes, de algo que sucedió, pero es algo que usted y yo no podemos ver, ¿verdad? Es una lucha en la cual está o podría afectar nuestras vidas, en la medida que usted y yo lo permitamos. ¿Por qué razón? Porque esta lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad, o contra los demonios, ¿verdad? O contra Satanás, va a ser en la medida más difícil, en la medida que yo no lea la Biblia, en la medida que yo no ore, en la medida que yo espiritualmente empiece a decaer, va a ser más difícil esa lucha y voy a caer más fácil en las garras de Satanás, ¿verdad? Satanás hoy por hoy está planificando el mundo, digámoslo así, para lo que se viene, que es la venida del anticristo. Tienen que ir acomodando ya todas las cosas para la venida del anticristo. Entonces, se están dando hoy cosas, ¿verdad? Como le dije, esta histeria colectiva, las emociones están siendo afectadas y los creyentes también están siendo grandemente afectados por el diablo, ¿verdad? Satanás ha sido estorbo durante los tiempos a la iglesia. Dice ya, por ejemplo, la escritura en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, Primera de Tesalonicenses, perdón, el capítulo 2, en el verso 18, que Pablo tenía el deseo de hacer la obra del Señor, pero dice en el verso número 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué razón? Porque Satanás estorba la obra espiritual, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, bueno, busca el significado de Satanás, en el hebreo significa el adversario. ¿El adversario de quién? El adversario de Dios, y ahora, hoy por hoy, también es el adversario de nosotros. ¿Por qué razón? Porque hoy que usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, ya nos convertimos en enemigos automáticos del diablo, ¿verdad? Ahora, dice la escritura también allá en Mateo capítulo 16, entonces Satanás estorba la obra del Señor, ¿verdad? Usted y yo no lo percibimos, pero necesitamos percibirlo. Jesucristo sí lo percibía claramente. ¿Por qué razón? Porque Él era Dios y conocía al diablo, ¿verdad? Dice ya en Mateo capítulo 16, en una de las escenas que en otras ocasiones hemos compartido, Pedro, ¿verdad? Empieza a persuadir a Jesucristo, porque Jesucristo cuenta de que ya va a morir en la cruz, ¿verdad? Y tiene que dar su vida. Entonces Pedro empieza a persuadirlo y a decirle que no haga eso, dice en el verso número 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Y Pedro más bien le trata de hacer como algo bonito, ¿verdad? Señor, cuídese, por favor, eso no le pasa a usted, ¿para qué usted va a hacer eso? Pero el Señor tenía algo claro. Satanás ha querido estorbar la obra del Señor y quería estorbar en ese momento lo que Jesucristo iba a hacer, que era dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice el verso 23, pero volviéndose, dijo a Pedro: quítate de medio de mí, Satanás. Pero ¿quién le estaba hablando? Era Pedro. Pero Jesucristo entendía que no era Pedro el que decía esas cosas, era Satanás utilizando a Pedro para que reconveniera que Jesucristo no muriera en la cruz. Dice la escritura: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Y vemos, ¿verdad?, a través de la escritura, el estorbo una y otra vez, en otra ocasión, de Satanás en la obra del Señor. Y hoy por hoy Satanás está estorbando la obra del Señor. ¿Cómo? Vemos, por ejemplo, vemos a las personas, ¿verdad?, piden que pues se abran los gimnasios porque no tienen trabajo, y le llueven los comentarios así de la gente, y ponen las personas: vean, vamos a abrir los gimnasios, hacemos esto y todas las medidas de salud, y le llueven los comentarios de la gente así, pero miles. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo usted va a hacer eso? Eso no se puede hacer todavía. Vea que va a pasar esto, es una histeria colectiva, ¿verdad? Entonces Dios guarda, digan que van a ir a las iglesias, ¿verdad? Porque si dicen que van a ir a las iglesias, la gente se vuelve loca y le va a comentar de todo. Ahora estaba viendo en la mañana unos comentarios que la gente decía que para qué las iban a abrir, que era que si quería que la gente le robaran el dinero, y un montón de cosas que por ignorancia la gente comenta. Entonces, hoy por hoy, no sabemos hasta cuándo vayan a abrir la iglesia. Y creo, y así va a ser siempre, porque es lo último que se va a hacer, acuérdense de mí, que lo último que van a abrir son las iglesias. Porque al final de cuentas es lo que Satanás quiere que pase. Entre más los creyentes estemos alejados de la congregación, de la iglesia, más la gente se va a enfriar. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. No sabemos cuándo vayan a abrir la iglesia. Entonces necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Necesitamos estar animados en el Señor. Esto no tiene que venir de ninguna manera a desanimarlo uno y pensar y creer y ver qué se puede hacer. No, más bien necesitamos animarnos cada día más, fortalecernos cada día más, porque vamos a tener una lucha, no se sabe hasta cuánto tiempo, ¿verdad? Hasta cuánto tiempo va a seguir esta situación. Hasta cuánto tiempo se vaya a levantar esto. No sabemos cuánto tiempo quede. Lo que sí sabemos es que espiritualmente necesitamos fortalecernos cada día más. Dice la escritura ya en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso número 17. Pablo también, en una ocasión, dice la escritura que todas las personas le abandonaron.
dice en la primera defensa, y empezó a sufrir una serie de situaciones, y dice en el verso número 17, pero el Señor estuvo a mi lado, ¿verdad? Pero Pablo dice al final una frase que usted y yo deberíamos de tener en cuenta. Dice la escritura, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que en mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. ¿A qué se refería Pablo? Si usted y yo vamos allá, en 1 Pedro capítulo 5, dice la escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice Pablo que él fue librado de la boca del león. Es decir, Pablo entendía que Satanás estaba estorbando en ese momento y que el Señor le había librado de lo que Satanás quería maquinar en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque todas las personas lo habían desamparado, estaba viendo la difícil en la obra del Señor. De repente Satanás lo que quería hacer era desanimar a Pablo para que se callara y no hablara más. Pero dice la escritura que Pablo entendió que en él tenía que ser cumplida la predicación y que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para poder seguir adelante. Entonces vemos a través de la Biblia, ¿verdad?, muchas ocasiones donde Satanás quiere estorbar la obra del Señor. Vamos a ir un momento a Éxodo, ¿verdad? Porque de repente nosotros pensamos o creemos que también no es así y que simplemente las cosas suceden porque tienen que suceder. No, de repente hay que ver las cosas un poco diferentes. Dice allá en Éxodo, en el capítulo número 4, vamos a ver, no lo tenía apuntado, pero Éxodo capítulo número 4, perdón, capítulo número 7 de Éxodo, la mañana lo estaba leyendo. En esta ocasión Moisés se presenta delante del faraón, ¿verdad?, con el poder de Dios respaldándole, ¿verdad? Y Moisés empieza a hacer una serie de cosas que para nosotros simplemente son sobrenaturales, ¿verdad? Van más allá de nuestro conocimiento o de la idea que nosotros podemos percibir del medio ambiente, ¿verdad? Y empieza a hacer cosas sobrenaturales que solo Dios podía hacer. Y encontramos en la primera acción, en el capítulo 7, en el verso número 11, bueno, en el verso número 8 en adelante, dice que Moisés tenía una vara, tira su vara y dice que se convierte en una serpiente. Pero dice el verso número 11, entonces llamó también Faraón a sus sabios e hechiceros, y también lo mismo hicieron los hechiceros de Egipto con los encantamientos. Es decir, también los hechiceros tiraron sus varas y de igual manera se convirtieron en serpientes. Era algo sobrenatural, ¿verdad? Pero continuamos. Dice en el verso número 22, Moisés, ahí viene hablando el contexto, convierte el agua en sangre. Algo total y completamente sobrenatural, ¿verdad? Que solo Dios podía hacer. Pero dice el verso 22, y los hechiceros de Egipto, por esa razón el mismo faraón no quería creer, ¿verdad? Dice el verso 21, así mismo los peces, bueno, dice que hayan muerto, ¿verdad? Y dice el verso 22 del capítulo 7 de Éxodo, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Entonces vemos que Moisés convierte su vara en culebra, la convierte en una serpiente, ¿verdad? Y vienen también los encantadores y hechiceros y hacen lo mismo. Luego vemos que Moisés convierte el agua en sangre y vienen los hechiceros y hacen lo mismo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pero vamos al capítulo 8, en el verso número 7. Viene Moisés y desata una plaga de ranas en Egipto, ¿verdad? Y dice el verso número 7, y los hechiceros, dice la escritura, hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Exactamente hicieron lo mismo en 3 ocasiones. Hicieron lo mismo. Entonces vemos acá algo sobrenatural. Dos poderes luchando, ¿verdad? Que es el poder de Dios, pero también vemos el poder del mal, luchando en contra de la obra de Dios. E inclusive llegamos al capítulo 8, al verso número 18, y en la plaga de piojos, dice el verso 18, y los hechiceros hicieron también, pero para sacar piojos con sus encantamientos, pero ya ahí no pudieron, Dios no se lo permitió. Pero vemos que en las 3 ocasiones anteriores, en la serpiente, en el agua con sangre y en las ranas, los hechiceros pudieron hacer lo mismo. ¿Quién les dio a ellos ese poder para hacerlo? Ellos no tenían ese poder para hacer esas cosas, por supuesto no, porque dice que eran con encantamientos y eran hechiceros. ¿De qué estamos hablando? De algo satánico. ¿Quién les dio a ellos ese poder para hacer esas cosas? Y simplemente también hacer hechos sobrenaturales. Es Satanás, estorbando la obra de Dios en ese momento. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque hay en estos momentos dos poderes, el poder del bien, que es el poder de Dios, ¿verdad? Y también está el poder del mal actuando sobre el mundo en estos momentos. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente decir, es que yo no necesito orar, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito congregarme. No, necesitamos hoy más que nunca orar, leer la Biblia, congregarnos, ¿verdad? Porque necesitamos fortalecernos para una lucha que no sabemos realmente contra qué estamos luchando, pero Dios sí lo sabe y es el único que nos puede proteger, es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede dar fuerzas para seguir adelante en medio de esta situación que se está sucediendo. Dice la escritura en 1 de Juan capítulo 4, en el verso número 4,
Primera de Juan, capítulo 4, en el verso número 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién vencimos? A Satanás. Dice la Escritura: habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, una vez que usted y yo reconocimos a Cristo, hemos vencido algo que usted y yo no sabíamos que estaba ahí, que era el diablo, ¿verdad? Que nos tenía apoderados sobre nosotros. Dice ya en la Escritura, en Juan capítulo 14, entonces venimos a Cristo, vencimos algo, ¿verdad? Que usted y yo no sabíamos. No solamente vencimos las huestes espirituales de maldad, sino también vencimos al diablo. Pero ahora tenemos una lucha contra eso. Dice el verso de Juan capítulo 14, en el verso número 27, y quiero ver el 30 también. Dice que la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Y dice el verso número 29, y ahora os he dicho, dice la Escritura, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe ¿de qué? De este mundo, el cual nada tiene en mí. Es decir, el Señor le estaba advirtiendo a los discípulos. Les comentó todas las cosas que podrían suceder, ¿verdad? Antes de que sucedieran, dice, para que creáis. Y dice el verso 1:30, no voy a hablar mucho con vosotros, porque viene el príncipe ¿de qué? De este mundo, y él no tiene nada que ver conmigo. ¿De qué está hablando? De Satanás. Es decir, el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra que este mundo está siendo gobernado. Dice la Escritura, como dice allá en 1 Juan, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo está siendo gobernado por entidades o por agentes espirituales que usted y yo no conocemos y no vemos, pero a través de la palabra, gracias a Dios, el Señor nos advierte que necesitamos tener cuidado de esas cosas. No es que puedan afectar nuestra vida, pero sí pueden afectar nuestra vida espiritual. Gracias a Dios ya el Señor nos tiene en sus manos, ¿verdad? Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero espiritualmente nuestra relación con Dios sí se puede ver afectada por esta situación. Entonces necesitamos nosotros velar en oración, velar en la palabra, saber contra qué estamos luchando, saber que en medio de los tiempos tenemos una lucha espiritual contra algo que usted y yo no podemos ver ni entender. Allá dice la Escritura en Daniel capítulo 10, que Daniel durante 3 semanas estuvo orando a Dios para que el Señor le revelara lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Y dice la Escritura que él durante 21 días, dice que no comió. Dice, viene hablando en el capítulo número, dice la Escritura en el capítulo 10, verso número 12, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, dice la Escritura. Y dice el verso número 13, Daniel estaba pidiendo al Señor, orando para que el Señor le mostrara la visión de lo que iba a acontecer, ¿verdad? Pero algo que Daniel no sabía, ni entendía, ni conocía, estaba impidiendo que esa revelación pudiera llegar a Daniel. Dice Daniel capítulo 10, el verso número 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. El ángel Gabriel, que era el mensajero, dice la Escritura que el príncipe de Persia, está hablando de un principado o de un demonio, ¿verdad? Se lo opuso durante 21 días, pero ve aquí Miguel, que es el mismo Miguel que aparece en Judas versículo 9, el arcángel Miguel. Dice la Escritura, uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Por qué razón? Porque así que ese principado se opuso para que Daniel pudiera escuchar el mensaje que el Señor había enviado durante 21 días. Entonces dice que el arcángel Miguel tuvo que venir a ayudar para luchar contra ese principado de Persia. ¿Para qué razón? Para que el ángel le pudiera llevar el mensaje a Daniel. Entonces vemos que nosotros no entendemos las cosas que suceden, ¿verdad? Y no necesitamos asustarnos ni pensar ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque estamos bajo el poder de Dios y el Señor nos está protegiendo de las cosas que se puedan dar. Pero hay seres espirituales que usted y yo no podemos ver ni entender, que están en una constante lucha en contra de nosotros, y nosotros no podemos verlos de ninguna manera, pero no podemos entender. Lo único que el Señor quiere es decirnos a nosotros que necesitamos velar, que necesitamos orar, que necesitamos estar con los ojos abiertos, a entender que no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces, no es una lucha contra personas, ¿verdad? Hoy no estamos viviendo una lucha contra personas, ni contra gobiernos, ni contra nada de lo que se está dando, sino que es todo algo más allá. Es una lucha espiritual en contra de algo que usted y yo no podemos ver. Y no es que podemos creernos como superhéroes y decir, ahora sí, yo esto lo voy a vencer. No, nosotros no podemos vencer nada. El único que nos da la victoria es Cristo Jesús. Entonces, como punto número 1, el ataque del enemigo, ¿verdad? Que usted y yo debemos estar abiertos, centrados, espabilados, animados para que nuestra fe no vaya a decaer por no estar orando y no estar leyendo la Biblia.
Pero en el punto número 2 vamos a ver fortalecidos con el poder de Dios, que eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la Escritura. Dice Efesios capítulo 6 en el verso número 10. Efesios capítulo 6 en el verso número 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos de quién, en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque solo las fuerzas del Señor nos pueden ayudar a seguir adelante para luchar contra las fuerzas del mal. ¿Por qué razón? Porque es un ataque constante que usted y yo no estamos viendo y está ahí constantemente atacándonos a nosotros, y necesitamos fortalecernos con el poder de Dios, fortalecernos con las fuerzas del Señor, porque son las únicas que nos pueden ayudar a seguir adelante en medio de los tiempos. Dice el verso número 11: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis resistir, estad firmes, dice la Escritura, contra las acechanzas del diablo. Es decir, el diablo nos quiere acechar día con día, como decía ya en 1 Pedro capítulo 5, el Satanás anda como el león rugiente alrededor buscando a quien devorar, y va a devorar a aquellas personas que se descuiden espiritualmente. Por esa razón necesitamos nosotros estar fortalecidos para no ser una presa fácil del devorador, que es el diablo. Como les he puesto un ejemplo en otras ocasiones, ¿verdad? En la selva o en la sabana, ahí en el África, los leones cuando van a cazar buscan siempre en la manada qué sé yo, el animalito, ¿verdad? Que se haya separado más de la manada, el que esté más ahí, como decimos nosotros, pensando en otras cosas, ¿verdad? El que esté más separado es el que va a atacar el león, no va a atacar el que está ahí junto, los que están en la manada juntos. ¿Por qué razón? Porque les va a ser más difícil. Entonces el león siempre anda buscando, desechando y esperando el momento exacto para poder atacar. De igual manera Satanás podría atacarnos a nosotros si empezamos a separarnos del Señor, ¿verdad? Ya hoy no es de la congregación, porque estamos conectados por acá, pero no estamos reuniéndonos. Estamos en nuestras casas, cada uno de nosotros, sino ahora estamos fortalecidos en el Señor, aferrados del Señor. Pero si empezamos a separarnos del Señor, Satanás nos va a atacar. Va a atacar nuestras emociones, nos va a bombardear. Sobra ahora con qué nos bombardea, con malas noticias y cosas que se están dando. Entonces va a atacar nuestras emociones, va a atacar nuestra fe, va a atacar nuestra vida espiritual. ¿Entiende? Nuestra fe va a disminuir. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, hay que velar en eso. Entonces, como punto número 2, fortalecidos en el Señor. Entonces dice la Escritura que vestidos de toda armadura de Dios. ¿Quién da la armadura? ¿Quién es el que da el poder y quién es el que da la fuerza? Dios. Es el único. Yo no le puedo dar a usted nada, ni usted me puede dar a mí nada tampoco. Solo Dios nos puede dar a nosotros las fuerzas necesarias para poder seguir adelante en la obra del Señor. Ahora, dice la Escritura ya en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el verso número 4, 2 Corintios capítulo 10, en el verso número 4, dice: porque las armas de nuestra milicia, es decir, somos llamados a ser soldados de Cristo, ¿verdad? Pero esas armas no son carnales, es decir, no es que andamos con una ametralladora ni con un revólver, ¿verdad? No es así. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para destrucción de fortalezas. Entonces hemos sido llamados a la obra del Señor, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice Zacarías también en el capítulo número 4, en el verso número 6, Zacarías 4, verso conocido también por nosotros, Zacarías 4, el verso número 6. Dice la Escritura: entonces, dice la Escritura, respondió él, y hablando, diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: ni con ejército, dice la Escritura, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no es con nuestra fuerza, no es con un ejército, no es con nuestro poder, no es con lo que podamos hacer, sino con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios que nos fortalece día con día para seguir adelante en medio de la situación que podamos estar encontrando. Como les decía, hay un ejemplo, hay una escritura allá en 2 Reyes, en el capítulo 6, en el verso número 16. 2 Reyes, capítulo 6, en el verso número 16. Necesitamos de tener determinación, necesitamos tener valor, necesitamos tener ganas de seguir adelante, necesitamos tener confianza en el Señor. Pero eso lo va a dar solo la fe. Y la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Entonces necesitamos poner atención a la palabra del Señor, dedicarle tiempo. Si no, ¿qué va a hacer nuestra fe? Va en decadencia espiritual día con día. Dice la escritura en 2 Reyes, en el capítulo 6, ahí en el contexto, el rey de los sirios mandó a buscar a Eliseo, y dice en el verso número 15: y se levantó de mañana el varón que estaba con Eliseo, que Gisei se llama, dice, y se levantó de mañana y salió
el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con la gente a caballos y carros. Entonces su criado dijo: Señor, ¿qué haremos? Y él vuelve a ver la panorámica, ¿verdad? Está en lo alto, y dice que vuelve a ver y está todo el ejército sitiado en la ciudad. Los venían a agarrar a ellos, a apresarlos, ¿verdad? Entonces dice: Señor, ¿qué vamos a hacer en esta situación? De igual manera nosotros hoy estamos teniendo problemas, situaciones, complicaciones, ¿y qué vamos a hacer? Pero le dice el verso 16, él le dijo: no tengáis miedo. ¿Por qué razón Eliseo le dice que no tengáis miedo? Dice: no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Como dice ya en primera Juan capítulo 4, el verso 1-4, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Y le dice Eliseo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró de aquí que en el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros fuertes alrededor de Eliseo. Entonces el Señor le permite al siervo, y le permite a Eliseo ver lo que había alrededor, todas las cosas que habían alrededor. Entonces hay cosas que usted y yo no podemos ver, ¿verdad? Hay una lucha contra algo que usted no podemos ver, pero el Señor quiere ayudarnos, nos quiere fortalecer, y la única forma de ayudarnos y de fortalecernos día con día es a través de ¿qué? A través de la oración y a través de su palabra. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces le invito a fortalecerse en el Señor, a fortalecerse en el poder de sus fuerzas, porque es lo único que le puede ayudar a usted a seguir adelante, a no tener miedo, a no tener duda, a no tener incertidumbre, porque el Señor le puede dar confianza a usted en medio de los tiempos. Y también le invito a no desfallecer a causa de que no estamos hoy congregándonos, porque muy pronto, ojalá Dios quiera que sea rápido, nos estaremos congregando, pero sí va a haber una lucha con eso, y hay que tener paciencia. Sabemos que el Señor va a actuar, pero ojalá Cristo viniera mañana o pasado mañana, ¿verdad? Y esto se acabe, listo, y se queden ya las personas y listo, nos vayamos con Cristo Jesús, y todo esto puede acabar pronto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, sea hoy, sea mañana, sea dentro de un año, necesitamos fortalecernos en el Señor día con día. Bueno, hermanos, nos vemos en otra ocasión, que el Señor les bendiga.